Hola a todos, es un gusto saludarlos para presentarles el tema de accidente por arañas, a cargo de Angie Daniela Bonello Castro y María Paula Bravo Suárez del Semillero de Investigación Toxicológica CEITOTS de la Universidad Surcolombiana, asesorado por la doctora Adriana Zamora, toxicóloga clínica. Las arañas pertenecen al filo más diverso del reino animal, los artrópodos, que según su órgano bucal se dividen en mandibulados y quelicerados. A este último grupo pertenecen las arañas por poseer una especie de tenazas o quelíceros con las puntas quitinizadas para perforar la piel e inocular el veneno. Se ha establecido que de cerca de las 35.000 especies que existen, solo de 100 a 200 representan verdadero peligro para el hombre. En cuanto al cuerpo de las arañas, se divide en anterior con el cefalotórax y posterior con el abdomen, del cual se desprenden pequeños mamelones o hileras que son el órgano esencial para la fabricación de la tela. En esta tabla se muestra la cantidad de los casos notificados en los 10 primeros departamentos que reportan mayor frecuencia de accidentes por animales venenosos durante el periodo de 2006 a 2010 en Colombia, representando este tipo de accidentes el 5.1% del total de intoxicaciones. El accidente ofídico es el que encabeza la lista de intoxicación por animales venenosos, mientras que el aracnoidismo ocupa el tercer lugar con una frecuencia de 11%, de los cuales 17% se quedaron sin identificación y el 87% restante se reparte entre los géneros de Theraphosa, principalmente, y entre los géneros de Phoneutria, Latrodectus, Lycosa y Loxosceles. La clasificación clínica de las arañas se basa según el tipo de veneno. Veamos. Se habla de aracnoidismo necrótico cuando el veneno es citotóxico, característica del género Loxosceles. El aracnoidismo sistémico es el de las arañas con veneno neurotóxico. Estos son los géneros de Phoneutria y Latrodectus. Y finalmente, aracnoidismo por tarántulas, el cual no es venenoso. El veneno neurotóxico genera superestimulación de los transmisores de la acetilcolina y la noradrenalina, causando parálisis del sistema nervioso simpático y parasimpático. Por el otro lado, el veneno citotóxico está compuesto por proteínas con alto peso molecular que poseen actividad proteolítica causando necrosis tisular. Vamos a empezar a revisar los géneros con menor implicación clínica para terminar con los que generan mayor gravedad. Aracnoidismo por Theraphosa, conocida como tarántula gigante o pasajera. Son las de mayor tamaño, alcanzando hasta 25 centímetros de longitud. Es una especie endémica de Colombia. Su cuerpo y patas están cubiertos de vello o pelaje, lo cual tiene que ver con su mecanismo de lesión, ya que como se dijo no son venenosas. El efecto tóxico está dado por toxinas de baja toxicidad que producen síntomas solamente locales, simulando una picadura de abeja, tales como dolor local, edema, eritema y en casos extremos infarto ganglionar. Si hay contacto con los pelos de la araña, el paciente presenta urticaria, pápulas pruriginosas y afectación ocular si posteriormente tiene contacto con los ojos, el área de la picadura. Para el manejo es importante retirar las vellosidades urticantes, medidas conservadoras para proteger la herida, analgesia, profilaxis antitetánica, además de antihistamínicos y glucocorticoides en caso de reacción alérgica. El segundo género a revisar es el de Lycosa, conocida como araña loba o tarántula. Habitan en clima seco y cálido, mide de 4 a 6 centímetros y está igualmente cubierta de pelo. Su mordedura genera doble lesión puntiforme, rasgada, separada, de menos de 6 milímetros, y esto es importante para diferenciarlo de la mordedura por accidente ofídico, que suele ser mayor. Su efecto tóxico está dado por la liberación de pilosidades urticantes, causando reacciones alérgicas locales o reacción sistémica como urticaria y reacción anafiláctica en hipersensibles. Su veneno es de tipo necrosante. La sintomatología se divide en leve, moderada y severa según la gravedad, pasando desde una tumefacción, hipertermia y eritema, avanzando a disestesias transitorias y reacciones alérgicas, hasta provocar, en casos severos, edema intenso, placa necrótica con hipoestesia central e hiperestesia periférica. El tratamiento, igual que para el género Theraphosa, es con antihistamínicos locales o sistémicos y analgesia, siendo necesario, en algunos casos, la administración de anestésicos tópicos. El género Phoneutria, conocida como araña bananera, impresiona dentro de estos artrópodos arácnidos al aparecer en el libro Guinness Records del 2010 como la araña más venenosa del mundo. Sin embargo, se conoce que las mordidas de esta araña son bastante esporádicas. Tiene distribución en gran número de países, fue descubierta en Brasil y en Colombia se conocen las especies de Phoneutria colombiana, boliviensis y reitby, que habitan en la zona bananera,
por lo que presenta especial incidencia en trabajadores agropecuarios. El efecto tóxico está dado por su actividad neuroexcitatoria a nivel local y sistémico, con toxinas, proteínas y péptidos que son activos sobre los canales de sodio neuronales y afectan los receptores químicos del sistema neuromuscular. Clínicamente, el paciente presenta dolor local intenso, con signos inflamatorios en la herida, fasciculaciones perilesional y aumento de la frecuencia cardíaca y agitación por el dolor, aumento de la presión arterial, compromiso de la visión, cialorrea y en casos más severos, síntomas sistémicos intensos, disminución de la frecuencia cardíaca y presión arterial ya por agotamiento de las catecolaminas en el espacio sináptico, y parálisis respiratoria capaz de provocar la muerte en 2 a 6 horas. En cuanto al tratamiento, está indicada la infiltración con lidocaína, máximo 2 dosis. Si ya persiste el dolor, se puede utilizar meperidina. Recordar la profilaxis antitetánica, hospitalizar siempre que presente manifestaciones sistémicas y solicitar electrolitos por si se requiere hacer corrección de estos. Importante que en estos pacientes el tiempo de observación debe ser mínimo de 8 horas, pues superado este lapso es poco probable que aparezcan manifestaciones sistémicas que comprometan la vida del paciente y se puede catalogar el accidente como leve. Estas arañas pertenecen al género Latrodectus, conocidas como viuda negra o colla. Las hembras son mucho más grandes que los machos y son las verdaderamente lesivas para el humano. Se conoce cerca de 20 especies, pero como tal, descritas en Colombia, Latrodectus curacabiensis y Geometricus. El veneno posee una potente neurotoxina llamada alfa-latrotoxina que activa canales de sodio y calcio en las terminaciones nerviosas presinápticas colinérgicas con masiva liberación de acetilcolina en las terminales neuromusculares y catecolaminas en cerebro, cordón espinal y ganglios autónomos, con desbalance adrenérgico-colinérgico y posterior agotamiento de reservas de estos neurotransmisores, tal como se describió con el género Foneutria. El cuadro clínico se presenta como leve cuando hay dolor local, calambres dolorosos, diaforesis, cialorrea, adinamia, hiperreflexia. El cuadro es moderado cuando el paciente presenta además epífora, cefalea, disnea, opresión torácica, fasciculaciones, contracciones musculares, priapismo y ya será grave con la presencia de miosis o midriasis, enrojecimiento y trismus mandibular, presentándose entonces la fascia latrodectísmica. También se acompaña de alteración del estado mental, broncoconstricción, hiperglicemia, arritmias, alteración de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, retención urinaria, rigidez muscular generalizada y la muerte. Su efecto neurotóxico inicia entre 30 minutos a horas después de la picadura. En los paraclínicos se encuentra leucocitosis, elevación de la creatinina, glicemia y de la creatinfosfoquinasa porque también hace rhabdomiólisis con falla renal. Los niños, ancianos, cardiópatas y embarazadas son más susceptibles a presentar cuadros graves. Para el manejo se debe hacer oximetría y monitoreo cardíaco, medidas locales para el control de la herida, hoja neurológica estricta, gases arteriales, realizar intubación orotraqueal si hay insuficiencia respiratoria. En cuanto al manejo medicamentoso está indicada la atropina en caso de bradicardia asintomática, analgésicos como paracetamol o naproxeno y en caso de ser necesario meperidina o morfina, relajantes musculares tipo metocarbamol o diazepam. Administración de gluconato de calcio debido a que el veneno genera un gasto de este, la dosis se puede repetir según respuesta y controles con calcemia. Nitroprusiato de sodio en caso de crisis hipertensiva y neostigmina para que ejerza su efecto parasimpático mimético. Se recomienda en este tipo de aracnoidismo un periodo de observación mínimo de 24 a 48 horas, pues las complicaciones pueden aparecer más tardíamente. Aracnoidismo por Loxoceles, conocida como araña parda, marrón o violín, por su diseño en forma de violín en el dorso del cefalotórax. La especie más difundida en América Latina es Loxoceles laeta. Sin embargo, también se encuentran Loxoceles rufipes, rufescens y lutea. Habitan en rincones oscuros, altos, o pueden encontrarse ocultas entre la ropa, toallas, cama, y al ser provocadas o comprimidas contra el cuerpo de la víctima, se producen los accidentes. El veneno producido por este género es uno de los más potentes conocidos. La mayor parte de sus componentes son enzimas con actividad citotóxica. Estas incluyen hialuronidasa, fosfodierolasas, ribonucleotidasas y esfingomielinasas. Dentro de los efectos principales del veneno, podemos mencionar daño endotelial, hemólisis, alteración de los factores de coagulación que puede producir trombosis o sangrados en el paciente, y en algunos casos, de hecho, los dos efectos en el mismo paciente, es decir, acción hemolítica y coagulante, además de necrosis local intensa.
Según el mecanismo de acción que predomina en el veneno, los accidentes se pueden clasificar en dermonecrótico y cutáneo visceral. El oxocelismo dermonecrótico representa el 85 al 95% de estos accidentes. El cuadro clínico se caracteriza por intenso dolor, edema de consistencia dura y elástica, y eritema que se delimita en las primeras 6 horas. Posteriormente aparece una mancha violácea que se torna más oscura con el tiempo, de contorno irregular, con una ampolla de contenido serohemático, rodeada por un halo eritematoso, la cual es muy dolorosa. Luego se forma una costra que al desprenderse deja una úlcera necrótica que compromete diversos planos, tanto la piel, grasa e incluso músculo, que cuando afecta a estos últimos puede durar hasta 3 años la resolución, mientras que cuando el compromiso es de solo dermis se resuelve en 4 a 8 semanas. En algunos pacientes puede presentarse fiebre y exantema escarlatiniforme. De hecho, en ocasiones, el edema puede ser la única manifestación cutánea, principalmente en los accidentes faciales. Luego sobreviene la necrosis produciendo una gran desfiguración. Las zonas de las nalgas, muslos y abdomen son donde más ocurre esta acción dermonecrótica. Por otro lado, el oxocelismo cutáneo visceral o sistémico se da en el 5 a 15% de los pacientes, quienes además de las manifestaciones locales, presentan compromiso sistémico en las primeras 24 horas, tales como náuseas, vómito, fiebre, hematuria, anemia, ictericia, coagulación intravascular diseminada y daño renal secundario a hemoglobinuria. Este tipo de presentación es más frecuente en niños y ancianos. Los laboratorios mostrarán anemia, leucocitosis, trombocitopenia, hemoglobinuria, hematuria, hiperbilirrubinemia, tiempos de coagulación alterados, elevación de enzimas hepáticas y alteración en la función renal. El tratamiento se divide según la afectación en local y sistémico. El manejo local es con desbridamiento de la herida, analgésicos opioides y antihistamínicos. Para la reacción inflamatoria se da colchicina como inhibidor de leucocitos o dapsona, haciendo control con hemograma. Para el tratamiento quirúrgico se debe esperar de 4 a 8 semanas mientras se contrarresta la reacción inflamatoria, el cual se hace básicamente para el manejo estético de la lesión. En el caso de compromiso sistémico, se debe hidratar, alcalinización de la orina por la hemoglobinuria, adicionalmente, para prevenir y mejorar la hemólisis, administrar corticoides. En caso de hemólisis ya establecida y trastorno de coagulación marcado, se indica la transfusión de plasma fresco congelado y glóbulos rojos empaquetados. Por último, los géneros de Foneutria, Latrodectus y Loxoceles, por ser potencialmente venenosos, tienen indicada la aplicación del suero antiarácnido como antídoto de estos accidentes, cuya dosis depende de la gravedad de la picadura, tal como se muestra en esta tabla. Sin embargo, en Colombia no está disponible, por lo que el manejo se hace enfocado al cuadro clínico del paciente, según lo ya mencionado. Esperamos haber aportado sus conocimientos con esta presentación. Éxitos en sus estudios y muchas gracias. Hola.